una metodología que se está comenzando, bueno, ya hace años que se viene ocupando bastante bien, pero ustedes pueden encontrar esa metodología de trabajo aplicable para algún problema en particular. Por ejemplo, lo que están haciendo como módulo especial los chicos de mecatrónica. Bueno, se ve que estaba linda la siesta hoy porque todavía no llegamos a tener suficientes alumnos. Una consulta para el profesor Macera, ¿puede ser? Por ahí está Gustavo. O usted, profe, no sé. No, está bien, estoy acá, Germán. ¿Cómo andás? Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué decís, Germán? Profe, ¿ya empezamos a ver lo que es benchmarking con la... o todavía no? Porque, Sí, ahora disculpe la empezamos. pregunta. Hoy Ahora empezamos. Sí, Ah, estábamos esperando justamente lo que decía Ricardo de que llegue un poquito más de gente y empezamos. bien. No, disculpe que se me había hecho No, por un lío con favor. las clases. No sabía si me había empezado la clase pasada, si había empezado esto, no. Gracias. En la última clase habíamos, como se dice habitualmente, estábamos haciendo el proceso de inducción, estábamos poniendo la leña en el horno, estamos comentando las cosas para entusiasmarlos. Profe, con respecto a lo que ha subido al Classroom, ¿lo tratamos de leer nosotros solos o lo vamos a leer todos acá? ¿Cómo nos manejamos con esa información? ¿De qué? ¿De benchmarking o de benchmarking, de benchmarking. Sí. Yo incluso hoy día voy a comentar algún material que he dejado. Hay mucho más del material que necesitan leer. Bien. De algún modo, sepan que a diferencia de lo que es hacer un programa donde vos tenés una serie de pasos y cosas así muy, muy estructuradas para seguir, el benchmarking es más un arte que un proceso. Si vos buscas dos benchmarking, vas a ver que son absolutamente distintos. Y decís, ¿qué tiene que ver esto que hizo tal con lo que hizo este otro organismo? Gustavo ha encontrado ahí un material muy bueno, que habla sobre el proceso que la Unión Europea está siguiendo para la descarbonización y explican cómo todavía están construyendo la metodología de benchmarking. Yo ahí les he dejado también un link que apareció en el noticiero de hoy de la Deutsche Welle o Euronews, no me acuerdo cuál de los dos canales era, que dice qué están haciendo los países en la pospandemia y habla de las iniciativas de la Unión Europea y cómo usan el benchmarking y la descarbonización como métricas para decir a este país le financiamos, a este país no le financiamos, según cómo vienen haciendo los deberes. Bien, profe, entonces la información que vaya subiendo ahí lo vamos juntando como material, lo vamos viendo como material para informarnos para el proyecto. Exactamente, es para ir hojeando por lo menos los títulos, las cosas que hay en los capítulos, y cuando ustedes, el equipo, decida qué van a hacer, si la comparación de una empresa, la economía regional del NOA, no sé, la industria del azúcar y el papel o algo por el estilo, ustedes tengan algo de fuentes de información, de datos con los que construir esos indicadores con los que se toman las decisiones. Bien, gracias, profe.
Bueno, estamos con 52, Gustavo, así que si quieres podríamos ir comenzando. Yo me quedo acá dándoles entradas a los que vayan llegando. Dale, Ricardo, buenísimo. Buenísimo. Bueno, primero buenas tardes, chicos, a todos. Gracias por estar acá, por el seminario. Espero que les interese. Es una herramienta, se dice siempre que el benchmarking es una herramienta para la competitividad integral. Es decir, que bueno, siempre podemos tomar algo, siempre vamos a poder, aunque siempre depende de nuestra actividad, pero siempre vamos a poder aprovechar algo de estas herramientas y estos enfoques, estos paradigmas nuevos. No sé si alguien ha escuchado hablar algo del término benchmarking. Es decir, el término en inglés, ¿qué les parece? ¿A qué les suena? El significado. Porque creo que la palabra nos indica bastante. A ver, chicos. ¿Alguno que esté por ahí vivo? Nadie se anima. A ver, Nadie se anima. Hagan una búsqueda rápida Claro, por Wikipedia nomás. Profe, yo Sí. lo he escuchado, pero porque analizo, por ejemplo, a los benchmarks de los entre procesadores para ver cuál es mejor. Entonces, como un rendimiento de cada procesador, y supongo que en las empresas es lo mismo, un rendimiento de la empresa y se compara con la mejor. Claro, exactamente. Es decir, digamos, es un ejemplo muy válido porque justamente lo que indica el benchmark tiene que ver con ese registro o esa marca o ese punto de referencia que te permite hacer una comparación. Es decir, un registro que posteriormente te permite hacer la comparación, sea en este caso lo que decís vos o en otro tipo de función de una empresa, sector de actividad, tipo de organización. Es decir, se puede aplicar, es un método de evaluación comparativa que se puede aplicar, digamos, en cualquier ámbito de negocio, en cualquier sector industrial, en cualquier tipo de organización. Siempre yo me voy a poder comparar con o mi competencia o fuera de la competencia, siempre puedo tener, o con el líder del sector, siempre voy a tener algo para poder identificar oportunidades, ver diferencias, hacer analogías para ver cómo hacen ellos y cómo estoy haciendo yo, para ver procesos. Es decir, que digamos, el tema es que yo puedo comparar. Es un método de evaluación comparativa, un enfoque de gestión que se basa en la evaluación comparativa. ¿Se Mirá, entiende? Germán, al respecto, vos que has visto esto de el benchmarking de procesadores, ¿cuáles son los parámetros que te muestran con los que comparan un procesador? Principalmente la memoria caché de cada uno, las velocidades de los procesadores, también Sí. los comparan con juegos. Por ejemplo, te dicen, este juego te da tal rendimiento, en este otro tal, y obviamente yo busco uno y lo compara con el mejor que existe hoy en día en el mercado. No, buenísimo. Ahora, evidentemente, también se puede aplicar vos estás hablando de un sector muy particular, pero se puede generalizar y hablar. El benchmarking, ya vamos a ver, se utiliza desde hace tiempo, pero se ha ido sofisticando la herramienta de gestión, se ha ido sofisticando el enfoque y se está utilizando muchísimo para todo. Ahora, justamente, lo que nos podemos preguntar es ¿por qué esta herramienta de gestión? ¿Qué les parece? ¿Por qué surgen estos sistemas de gestión de calidad total, reingeniería, benchmarking, estos nuevos? Cada tanto están surgiendo nuevos enfoques de gestión, nuevos paradigmas de gestión, nuevas formas de concebir la organización, de mejorar la competitividad. ¿Por qué les parece? Profe, tal vez digo una tontería, pero A ver, Germán. puede ser que sea por esta implementación de los sistemas beta, de la certificación beta o certificación de huella de carbono, esa mejora. Hace un tiempo hay un progreso de mejora constante que se nota en las empresas, que no solo que hay un compromiso tanto en lo social como en lo social como en lo económico, y eso exige una mejora, pero claro, exige mucho. Es decir, lo que uno puede notar del mercado mundial hoy en día, más allá de la pandemia, yo creo que en la post-pandemia va a ser más todavía, es que es un mercado altamente competitivo. Y todos los competidores, todos los que participan de este juego, ya diríamos internacional o global,
trata de adquirir una ventaja competitiva, como diría Michael Porter, es decir, para hacer cambios más rápido que los otros, para incorporar diferenciaciones, para adquirir experiencias nuevas tecnologías, como decían ustedes. Ahora, el objetivo sería, en cierta forma, buscar obtener una ventaja competitiva, en la terminología que da Michael Porter. Ustedes lo conocen a Porter, seguramente lo han visto en varias materias. ¿Qué les parece que tiene que ver este concepto? ¿Qué es la ventaja competitiva? ¿Y por qué después veremos ahora por qué el benchmarking y de qué manera me puede ayudar a obtener esa ventaja competitiva? Pero clarifiquemos un poco el análisis. ¿Qué les parece que es la ventaja competitiva? Tan importante para las empresas, para los sectores industriales, para las economías regionales. ¿Qué les parece que es la ventaja competitiva? Poder posicionarme mejor en el mercado. Claro, sí, esa es una forma. ¿Qué más? A ver, chicos, ¿qué más? Diferenciarte de las empresas. Diferenciarme de los demás. Es decir, en definitiva, cualquier característica de una empresa puede ser de una persona. También yo me diferencio profesionalmente de otros colegas míos. Es decir, vos te podés diferenciar porque a lo mejor manejás una serie de herramientas que otro no maneja. Es decir, a nivel individual, a nivel organización, una empresa, o a nivel de sectores o de economías regionales o de países, se puede diferenciar y buscar esa diferencia porque tenés una posición relativa, como decían ustedes, porque tengo más participación en el mercado, porque me diferencio, y eso me hace mejor para competir. Es decir, en definitiva, es una característica, un atributo que me hace ser diferente. Y ese ser diferente me hace ser mejor y me hace ganar cuotas de mercado, me hace ser más eficiente, me hace optimizar mejor mis procesos. Es decir, cualquier atributo que me haga más competitivo que los demás. Entonces, evidentemente, si lo que queremos es avanzar, mejorar la capacidad competitiva, realizar un estudio de benchmarking tal vez es justo lo que estamos necesitando. Por eso me parece que es importante plantear esto. Ahora, en definitiva, ¿qué es el benchmarking? Nos permite ganar estas ventajas competitivas, nos facilita conseguir estas ventajas competitivas, como diría Michael Porter, pero en definitiva, ¿qué es? Desde el punto de vista del análisis, de los enfoques de gestión, ¿qué es? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es? Ya lo hemos dicho en cierta forma. Una herramienta, un instrumento de gestión, un método de gestión. Método significa seguir un procedimiento. Y aunque muy bien Ricardo dice que es un arte, porque tiene mucho como de olfato, tiene mucho de ver por dónde vienen las tendencias, de darse cuenta por dónde viene la mano, diríamos en el lenguaje vulgar. Entonces, un método de evaluación comparativa. El benchmarking es un método de evaluación comparativa que busca encontrar en mi sector competitivo, en mi sector de negocio, en mi área industrial, las mejores prácticas. ¿Y para qué busco esas mejores prácticas? Justamente para comparar tecnologías, comparar procesos, comparar servicios que ofrecen otras empresas, por qué están mejor que yo. Por supuesto me puedo comparar con el líder del sector. Eso a nivel, como decíamos recién, a nivel empresa, a nivel organización, economías regionales, puedo decir, bueno, ¿cómo tal ciudad solucionó el problema de transporte? ¿Cómo hicieron ellos? Entonces yo puedo averiguar, por eso digo, no es solamente a nivel empresa, aunque a lo mejor nosotros tenemos justamente una formación más empresarial, una formación donde estamos realmente radicados en un emprendimiento o en una organización que existe y que tiene su modo de vinculación dentro de un sector de negocio, entonces a lo mejor nosotros pensamos más naturalmente en temas de organización, pero también puede ser aplicado a una ciudad, a una economía regional, cómo la economía forestal fue un polo de crecimiento que llevó y traccionó un montón de industrias como decía Ricardo, en la economía regional del noreste argentino, Misiones. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo llevó adelante la industria forestal, llevó a la industria del mueble y un montón de otras industrias? Bueno, ¿cómo hicieron ellos? ¿Cómo se transformó en una industria dinámica? La industria del vino en Mendoza sigue siendo una industria dinámica que tracciona un montón de otras industrias. No sé, tendríamos que ver, pero uno puede comparar industrias, puede comparar organizaciones, puedo compararme también a nivel profesional. Lo importante es que todo esto me permite a mí alcanzar más eficiencia y ser más competitivo.
Y además porque hay una cosa que es importante. Si tenemos en cuenta esto que decíamos de los mercados competitivos, es que hay que innovar. Y acá, perdóname que traiga a relación a un gran economista del siglo XX, tal vez el grande, en términos de innovación, que es Schumpeter. Lo voy a mencionar porque hoy en día se ha vuelto a traer, justamente es tan difícil en los mercados, Joseph Schumpeter, que fue un ministro de finanzas austríaco, que después emigró a Estados Unidos y que es el gran teórico de la innovación en el pensamiento económico. Hoy en día, todos los países nórdicos, sobre todo que trabajan muy bien en el tema de innovación, se consideran que son seguidores, continuadores del legado de ese gran pensador austríaco y se denominan corrientes neo-schumpeterianas. Y todos están basados en el problema de la innovación. Cómo mejorar la tecnología, cómo salir a conquistar nuevos mercados, cómo hacer nuevos materiales, cómo cambiar la lógica de las organizaciones, cómo implementar estrategias de reestructuración ofensiva en las empresas. Es decir, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la organización. Y tomo una cosa que decía recién Germán. Él hablaba recién de que es el benchmarking, en cierta forma, es una oportunidad para que se vuelva más competitiva, y él hablaba de trazabilidad. Hablaba de la huella de carbono, de la huella hídrica, de nuevas obligaciones de certificaciones. Entonces, todo eso son también nuevas cosas que empiezan a aparecer. Nuevos requisitos de ingreso a mercados internacionales. Si yo quiero ingresar a un mercado externo con algún producto mío de exportación, seguramente me van a pedir huella de carbono, todas las certificaciones posibles, me van a exigir un montón de restricciones ambientales. Si mi envase y mi embalaje está hecho con productos que son reciclables, que son sostenibles, si la industria misma es sostenible. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la competitividad. Nuevos procedimientos, nuevos temas de comercio. Entonces, salir a hoy, ser innovador, conseguir nuevos mercados, implica también ver cómo están actuando la competencia, cómo están actuando otros. Entonces, la otra pregunta, si recién nos hacíamos la pregunta, ¿por qué qué es el benchmarking? Nos tenemos que preguntar ahora, ¿para qué sirve el benchmarking? ¿Para qué sirve? ¿Qué les parece entonces, con todo lo que hemos dicho? Ver similitudes, ver diferencias, hacer analogías con los líderes del sector, detectar... Para mejorar uno mismo. ¿Cómo? Para ser competitivo. Para mejorar, claro. Para mejorar continuamente. Para mejorar continuamente. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Que ustedes saben lo que es el sistema de gestión de calidad total, que son como antecedentes de estas herramientas, o los programas de mejora continuo también son como antecedentes o que actúan más o menos paralelamente al benchmarking. ¿Qué les parece que ofrece de diferente el benchmarking? Ya que estamos hablando de diferenciación. ¿Qué les parece que como herramienta de gestión, qué ofrece de diferente? Todo está orientado a mejorar el desempeño. Todo. Capaz que se puede aplicar a muchas cosas y no está limitado. Claro, y además porque te permite decir, por muchas veces uno está muy mirándose el ombligo, por así decir, a nivel organización, y decir, bueno, nosotros estamos bien, pero en este caso lo bueno es que te permite compararte con otros actores, con otros agentes económicos, con otras organizaciones de tu sector. Y además incluso, como vamos a ver, también de otros sectores. Lo importante es mejorar el desempeño. Pongo un ejemplo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte. Imagínense que yo estoy en un club de fútbol o de rugby y de pronto mi club rival mío pone un gimnasio nuevo, con nuevas máquinas de gimnasio. Contrata para la primera división un nutricionista. Ahora ya es práctica general en todos, pero imagínense unos años atrás. Contratan preparadores físicos de alto rendimiento. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué puede hacer un club? No sé, de deporte de equipo, digamos. Un analista de video. Capacitaciones de los técnicos. Capacitaciones de los técnicos, cursos internacionales, clínicas, analistas de video. ¿Cómo? Agregar un nutricionista al equipo. ¿Un? Nutricionista. Claro, nutricionista. Los nutricionistas son fundamentales. Sí, incluso ahora
Incluso ahora están agregando psicólogos, que antes no se lo veía tan importante. Exactamente, y había mucha resistencia porque en algunos deportes, por ejemplo el fútbol, ¿viste? Hay mucha como diciendo yo, no, ¿qué? Si yo no estoy loco, ¿para qué quiero que me un psicólogo? No, pero que el psicólogo en alto rendimiento, tenés unas presiones tan grandes, ustedes vieron lo que es competir y competir y competir y mejorar, y muchas veces es lo que dice Ricardo con respecto a la materia, a esta asignatura, que uno tiene que Hoy parece que estamos una con frustración, no sé cómo pensaba. Y bueno, ya se levantó. ¿Cómo decís, Ricardo? Que parece se entrecortó de nuevo el enlace. Sí. Claro. Así que repetí la última frase que dijiste. No, decía que justamente en los equipos de alto rendimiento es muy importante, como nosotros lo sostenemos en la materia, es mejorar justamente superar las frustraciones y levantarse después de un fracaso, que puede ser más aparente que real, pero bueno, psicológicamente te puede afectar. Imagínense cuando uno está en alto rendimiento, en jugadores federados, cuando uno tiene que competir y a lo mejor, bueno, tu trabajo depende de eso o tus ingresos. Entonces uno está en una presión tan grande que, bueno, justamente el psicólogo es muy importante. Los analistas de video recién se incorporaron más tardíamente, pero es fundamental, van haciendo seguimiento de cada jugador. Bueno, eso hace que justamente si un equipo lo tiene, el de enfrente lo quiere tener también. Y dicen, mirá el resultado que le está dando. Nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, el benchmarking nos sirve, es un ejemplo, para implementar todo lo bueno para mejorar mi desempeño. Muchas cosas las tengo que ver en mis rivales, en mis competidores, y entonces, desde el punto de vista el objetivo sería, yo después le voy a dejar un PowerPoint chiquito, cortito, con algunas placas que les permita tener un resumen además de todo esto. Pero lo que les quería comentar es que para lograr este propósito, desde el punto de vista del método, hay que medir en definitiva el desempeño. Y hay que medir, decir, bueno, fíjense este preparador físico, los ejercicios que le está haciendo hacer, cómo mejoran la capacidad de reacción, cómo se recuperan mejor después de los partidos. Es decir, y eso lo podemos llevar a todo tipo de empresas, de producción de bienes o de servicios. ¿Qué servicios están brindando? ¿Cómo son los procesos que tienen frente a otros negocios que son, digamos, cómo son mis procesos frente a otros? Considerados a lo mejor los mejores dentro de la industria, los mejores del mercado. Y entonces, no sé, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho la Fórmula, no sé si han visto Fórmula 1, los autos y todo eso. Y es impresionante el cambio, la innovación tecnológica que hay y cómo uno va cambiando y los otros también. Y por supuesto, siempre dentro de ciertas reglas de juego, dentro de ciertas prácticas que están aceptadas por algún organismo regulador, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy interesante. Ahora, justamente es muy interesante también plantearse cómo comienza todo esto, cómo comienza todo el tema del benchmarking. Y acá vemos, y les puedo mostrar, hay como dos grandes eventos disparadores que tienen que ver con el benchmarking. El primero tiene que ver con lo que sería, digamos, cuando Estados Unidos, fines de los años 80, la presidencia, no sé, ustedes no se acuerdan, a lo mejor ni habían nacido, del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, fue la época en que el Asia-Pacífico, los países del Asia-Pacífico, sudeste asiático, Japón, China, empezaba fuertemente a ganar cuotas de mercado en el sector automovilístico, por un montón de razones, porque fue la época en que se disparó el precio de la energía a nivel mundial. Entonces, los autos de matrices más chicas, que gastaban menos, todos los elementos digamos, de electrodomésticos más pequeños, hasta los acondicionadores, todos esos elementos, acondicionadores de aire, digo, todos esos elementos empezaron a ser productos asiáticos. Entonces, Estados Unidos se vio con un problema gigantesco de cómo competir frente a los nuevos productores asiáticos. Y uno de los más en este sentido, bueno, se dio primero lo que se llama el Malcolm, no sé si lo conocen, lo han escuchado alguna vez hablar, de Malcolm Baldrige, el premio Malcolm Baldrige, que es el Premio Nacional a la Calidad, que fue el primer Premio Nacional a la Calidad que estableció Estados Unidos, después se implementó en distintas partes del mundo. Hasta el día de hoy se sigue entregando el Premio Nacional de Calidad. Nosotros acá en Argentina, no sé si lo tenemos todavía, pero hasta hace poco se seguían entregando los premios del Sistema Nacional de Calidad.
Y después surgieron los métodos de sistema de gestión de calidad total, y el tema de la calidad empezó, programa de mejora continua, como decíamos recién, y el todo Premio Nacional de la Calidad lo otorga, fíjense la importancia que le dan, lo otorga el Congreso de la Nación en la Argentina. Claro, claro. Ahí la importancia, lo mismo que en Estados Unidos. Malcolm Baldrige fue el secretario de Comercio, uno de los más importantes que había en Estados Unidos, y en homenaje a él se estableció este premio. Pero posteriormente hay un ejemplo que tiene el otro evento que les digo que tiene mucho que ver con esto, fue justamente hace ya años atrás con una empresa que ustedes me van a decir de qué sector es, Xerox. La empresa Xerox. ¿De impresoras puede ser? De impresoras, una empresa histórica del tema de impresoras. Y fue quizá uno de los ejemplos más llamativos que dio el origen a todo el tema de la herramienta del benchmarking, porque justamente Xerox realizó todos los primeros estudios de benchmarking para mejorar, porque ellos tenían un problema en lo que era la logística en el envío de componentes. Ricardo, que es especialista y conoce todo el tema de logística, lo debe conocer mucho mejor que yo. Todo el envío de componentes, de suministro de fotocopiadora a los clientes. Y ahí había un problema que era muy complicado, justamente porque tiene un montón de variedad de tamaños, un montón de variedad de productos. Hay toners, no sé, cilindros para lo que se llama, para cuando mueven, arrastran el papel, las pequeñas piezas que vienen en el recambio, un montón de pequeños productos que hacen que sea muy difícil, porque además los pedidos muchas veces son de pocas unidades, y a veces en distancias, digamos, de distintas distancias, distintos lugares geográficos, y los clientes, el problema que tiene el tema de este sector de negocio, es que los clientes son muy sensibles a los retrasos, a los envíos. Por pequeño que fuese el pedido, claro, imagínense, una fotocopiadora se te paró 2 o 3 días, se te paró tal cosa y tenés un problema con tu negocio o con tu organización. Entonces, miren, justamente... Un comentario extra. Sí, por favor. Cuando no existía la internet, nosotros estudiábamos de fotocopias. La fotocopiadora de la facultad era un negocio floreciente y de hecho... los castigaban, en el contrato de la concesión de la fotocopiadora, había un contrato, por eso generalmente el que venía tenía 2 fotocopiadoras, por si una se le rompía poder seguir haciendo la mitad del trabajo, pero poder responder con los apuntes. Claro, épocas pasadas. Pero bueno, lo importante es el problema que tiene Xerox en este momento, y lo que es tan genial, y lo que es realmente genial, es que la gente de Xerox empezó a detectar los problemas que tenían, pero además se dieron cuenta que a lo mejor no podían encontrar una solución porque ellos eran líderes del sector. Entonces tenían que buscar la solución fuera del sector de ellos. Y entonces encontraron a una empresa que es Bing, LL Bing, una empresa, no sé si la han escuchado mencionar alguna vez en la historia, que tiene que ver con... disculpen, me está sonando, me olvidé apagar el celular. Ahí está. A ver, googleenlo, a ver chicos, a ver quién tiene, a ver quién puede decir algo de esta empresa. Fíjense, porque es interesante, porque empieza 1910, 1912, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, hace muchísimo, hace más de un siglo, de una empresa, de una persona que vivía, no sé, de lo que diríamos hoy, todo lo que sería supervivencia, pesca, caza, supervivencia, creo que originalmente era canadiense, donde se da mucho estas prácticas, y este señor, por una serie de razones, se había dado cuenta que empezó a generar una empresa de productos justamente para todo lo que es pesca, y empezó a vender por catálogo. Fue una de las primeras veces que vendía así por catálogo, de las primeras empresas que empiezan a vender por catálogo. Y además tenía algo muy parecido a Xerox, aunque era un sector completamente diferente, porque tenía desde pequeña así una dispersión muy grande de productos. Tenía de pequeños anzuelos de pesca hasta canoas, y tenía, no sé, armas, y tenía un montón de cosas distintas. Entonces había desarrollado todo un proceso de envío de los pedidos bastante interesante, donde Xerox empezó justamente a tomar un modelo para ellos, para poder aplicarlo a su propia empresa. Es muy interesante esto,
Es muy interesante cómo las empresas empiezan a darse cuenta, y esto aparte es muy creativo de salir a buscar soluciones a empresas que tienen procedimientos similares en otras estructuras empresarias y en otros sectores de negocio. No sé si les parece, pero a mí me parece genial realmente. Bueno, el otro tema que tiene que ver con esto es justamente, esto tiene que ver con los comienzos. Entonces, por un lado, el Premio Nacional de Calidad, por otro lado, la investigación de estas empresas como Xerox, que empiezan a buscar, a sistematizar, la búsqueda de información. Entonces, hasta acá podemos hacer, acá en este momento, podemos hacer un primer parate y hacer una primera síntesis de las ideas más importantes. Entonces, el benchmarking es un método de evaluación comparativa. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esa comparación, ¿sobre qué se hace? Sobre práctica, sobre tecnología, sobre procedimiento, comparar desempeños, áreas de las empresas, organizaciones, características, diferenciaciones, estrategias, muchas cosas me puede permitir. Por otro lado, sí. Ricardo, te escucho. No. Ha sido un ruido circunstancial el que ha habido. En segundo lugar, chicos, entonces, esa es la primera idea así como central. La segunda idea es que comparar, buscar referencias, puede ser dentro de la organización, dentro del sector o fuera del sector, como lo muestra el caso de Xerox. Eso es muy interesante también, porque significa que yo no solamente me estoy midiendo o estoy aprendiendo de mis competidores directos, sino que además puedo aprender de competidores indirectos y además de sectores de otro sector de negocios, incluso de mi ámbito regional, de mi ámbito nacional o fuera de mi ámbito. Cada vez más. Ya vamos a ver que hay algunos benchmarking o metodologías comparativas que ahora con la mundialización de los negocios y todo, se tiende a ver prácticas internacionales. Y en tercer lugar, el benchmarking, la tercera idea sería que este método de evaluación comparativa, esta herramienta de gestión, se puede entonces aplicar a cualquier proceso, a cualquier técnica, a cualquier parte de la organización, al área de ventas, al área de finanzas, a la definición de la planificación estratégica, a una metodología que me permite mejorar el servicio postventa, a cualquier área y a cualquier tema que tenga que ver con la organización y con el desempeño. Entonces, eso es muy interesante, incluso yo les diría que, bueno, lo podemos ver después, que esto se puede comparar y si tenemos un tiempito lo podemos mostrar, que esto incluso ustedes pueden ver en relación a la cadena de valor de Porter, ese esquema que él hizo para pensar cómo todas las actividades de una organización generan valor, se puede pensar justamente las actividades primarias y las actividades de soporte que tiene una organización, pensar justamente hacia adentro cómo puede ser que cada área pueda lograr un mejor desempeño. Entonces, el otro tema que nos podemos plantear acá es cuáles son los objetivos del benchmarking. Y vemos que hay tres objetivos. Hay tres objetivos principales del benchmarking. Como resultados también, como objetivo, pero también como un propósito que consiga un resultado. En primer lugar, es hacer eficiente los procesos productivos de la empresa. Hacer más eficiente. Optimizar todos los recursos. Optimizar todos los recursos y hacer más eficiente todos los procesos productivos de la empresa. ¿Puedo mejorar los procesos actuales? Sí. ¿Puedo cambiar la lógica? ¿Puedo cambiar la forma en que lo hago? Por supuesto. Lo importante es volverse más eficiente y optimizar todo. Y entonces, puedo pensar en un segundo objetivo. En el segundo objetivo va a ser incrementar como decía muy bien recién uno de los chicos, incrementar el posicionamiento en el mercado. Incrementar la calidad de la empresa, tanto a nivel hacia adentro como hacia afuera. Y entonces, esto es muy importante, digo hacia adentro y hacia afuera, porque por un lado, toda la gente que participa de la organización se da cuenta y percibe estos cambios culturales, organizacionales, de estar mejorando permanentemente. Esto es muy importante, porque es como que el benchmarking atraviesa toda la organización, la atraviesa completamente, y todos están involucrados en este proceso de mejora continua, de cambio, de conseguir, de ver, de mejorar. Y el otro, en definitiva, el tercer objetivo, tal vez el más importante, es que entonces vos te transformes en algún tema, te transformes en una referencia dentro del mercado.
Ojo, a lo mejor no tenés que ser un grande, a lo mejor no tenés que pensar en una gran organización, una gran compañía, ni hacer cosas terriblemente importantes. Estaba viendo, por ejemplo, al respecto, lo puedo buscar después, si a alguien le interesa el tema gastronómico, se lo puedo mandar, una taberna que ganó, taberna-restaurante diríamos, que ganó en España, que es un país con una gastronomía muy importante, ganó el premio, este año ganó el premio, digamos, ganó el premio a la innovación en gastronomía. Y lo que hacen es cambiar una persona que vino de otro lugar, incorporó una serie de platos que no se conoce, que no se trabajaban tanto, lo hizo de otra manera, y lo hizo en un lugar, en un espacio chico, pero lo hizo de una manera completamente diferente. Es muy interesante el caso a veces de la innovación en gastronomía, ¿eh? Y eso se puede transformar en un sector de vanguardia, en una organización de vanguardia, ¿eh? ¿Se acuerda cómo se llama? No, pero lo leí, mira, yo leo casi todos los días el diario de España, el Mundo, el País de España, ya lo voy a buscar y te lo paso, Victoria. No tengo, te lo busco hace meses, si me haces recordar, yo te lo busco sin problema. Un caso muy interesante, ¿eh? De un profesional que venía de Alicante, digamos, de la costa de Valencia, y bueno, y se fue a Madrid, digamos, la capital, al interior, y trajo productos como, digamos, de mar. Y entonces cambió un poco en algunos temas la forma de consumir, la forma de presentar las cosas y la forma de trabajar los productos. Y el criterio, muy interesante, digamos, realmente de vanguardia, que es un poco lo que se busca a veces en esos temas. Ahora, recién, Gustavo, perdón la interrupción, recién hablábamos sobre este tema de los microprocesadores, y muchas veces el benchmarking lo que te señala son oportunidades no para ser el más grande, el más importante, sino cubrir un nicho como el más pequeño. Fíjense, hay una empresa que en el 2010 más o menos salió con C3, una empresa china, que tenía un procesador que no era el más rápido, no era el de mejor rendimiento, no era el que tenía más memoria, tenía todas las de perder. Sin embargo, se volvió extremadamente popular porque Asus lo puso en las primeras notebooks que hizo, y eso hacía que vos tenía tan bajo consumo de energía que la carga de la batería te duraba 8 horas. Cosa que ninguna notebook, ni siquiera las de hoy, logran darlo, dan 3 horas, 4 horas como máximo. Y esto finalmente hizo que Intel la comprara, y es el actual procesador Atom, que a lo mejor no es muy bueno para una máquina de un gamer, pero si tenés una notebook y no podés recargar durante toda la mañana, eso vos lo vas a pagar el trade-off, la relación costo-beneficio te va a decir, no, miren, yo me lo quedo. Esta idea de que a veces ser mejor no es ser más grande, vive casi constantemente en el benchmarking. Creo que sería como que en realidad tratar de alcanzar a los más grandes es prácticamente imposible porque ya tienen como todo el mercado abarcado, pero en realidad tratar de traer una idea innovadora o algo que otro no les pueda dar, como claro, no tener competencia en ese sentido, o sea, nadie les puede dar una batería de 8 horas. Victoria, eso es lo que yo esperaría escuchar de la boca de Schumpeter. Una innovación, ¿sí? Una innovación, que es lo que provoca el cambio, hace que todos se tengan que mover en esa dirección. Sí, y vamos a ver también ahora cuando analicemos a lo mejor las desventajas que se ven en la aplicación del benchmarking, justamente una que se plantean tiene que ver con lo que dice Victoria, que justamente vos te comparás a veces con alguien que es incomparable, con una organización, es como si un equipo de Boca de Bermejo se compara con el Manchester United o con la Juventus. Es imposible, son estructuras completamente diferentes. O nosotros como economía regional nos comparamos a lo mejor con una economía regional de un país altamente industrializado. Tenemos problemas de logística, de empresas, de infraestructura. Tenés una serie de cuestiones que te caracterizan porque son dos tipos de estructura social y socioeconómica diferentes y niveles de tecnología. Entonces te frustrás.
Entonces, muchas veces pasa lo mismo a nivel de organización. Cuando vos te comparás tu desempeño, yo a lo mejor soy muy bueno para atleta y puedo correr a lo mejor en un ámbito nacional, provincial, nacional, pero no me puedo comparar a lo mejor en velocidad con Usain Bolt, porque me voy a frustrar. Sí lo voy a tratar de emular las mejores prácticas, voy a tratar de verlo y tenerlo como modelo, pero ya sé que no voy a poder competir de igual a igual. Entonces, evitar la frustración en ese aspecto negativo es muy importante también. Saber que hay cosas que vos nunca vas a llegar. Ahora, sigamos con este tema entonces, porque todo esto que hemos hablado nos sirve justamente para ver, antes de ver las desventajas, ver las ventajas. ¿Qué ventajas trae el benchmarking? Hemos mencionado varias. Ricardo recién habló una que es muy importante. Cambio de paradigma, cambio de mentalidad. Esa es la primera. Puede ser, profe, sí, muchas veces que alguna empresa, justamente con lo que estaba diciendo, no va a lograr alcanzar a otra, pero quizá por lo menos busca destacarse en una cosa que ya lo largue al mercado como protagonista, como ha pasado con un montón de empresas. O, por ejemplo, la marca Xiaomi de celulares salía compitiéndole en rendimiento a los otros, pero con un precio muchísimo más bajo. Entonces, ya con destacar en aunque sea eso o una cosa, claro, ya surge en el mercado. Bueno, acuérdense que Porter señala que una de las formas en que vos te podés diferenciar es por liderazgo en costos. Entonces vos salís, digamos, a lo mejor tu calidad no es la misma, pero tenés un liderazgo en costos que te permite en ese aspecto ser diferente a los demás. Te enfocás en eso. Ahora, la primera ventaja tiene que ver con eso que decía Ricardo, que esa mentalidad. Porque no hay, digamos, nada mejor que demostrar que realmente se puede mejorar la organización y se pueden mejorar los procesos internos y que, digamos, que el problema es, acá tenés que luchar contra una cultura. Fíjense un poco si ustedes lo analizan a lo mejor con lo que sería la industria mendocina de los principales sectores, no sé, la industria metalmecánica o algunos sectores que son muy tradicionales, que todavía no han logrado un proceso de modernización importante, en algunos casos sí, pero no en todos. Todavía hay los dueños digamos lo que serían los principales ejecutivos, a lo mejor todavía tienen una visión un poco más, quieren continuar con ciertas formas de trabajo que incluso a lo mejor le dieron éxito en su momento. Pero ustedes saben que cambia todo esto justamente todo el tiempo. Hay más competencia, hay que buscar resultados. Entonces, a veces esa negación al cambio puede ser muy dañina para las organizaciones. Puede ser muy dañina. A mí hace un tiempo atrás me tocó evaluar una tesis de maestría donde el caso era de no importa el sector, digamos, pero bueno, sí, tiene que ver con la industria del automóvil, digamos, en realidad con la venta, concesionarios y todo esto. Y la persona que estaba haciendo esa era una empresa familiar y decía, no, yo esto no se lo voy a mostrar a mi padre, porque es el dueño, dice, porque él desgraciadamente no tuvo el paso por la universidad, no tiene a lo mejor la formación que tenemos nosotros, que está más enraizado en su visión de las cosas, no quiere cambios. Entonces, bueno, eso es una realidad que a veces nos vamos a tener que enfrentar con pequeñas y medianas empresas del sector, ¿no? De los distintos sectores. Entonces, pero de todas maneras, la resistencia al cambio en algunos lugares puede ser muy importante. Pónganse a pensar ustedes los problemas que hay con las empresas familiares a veces. No, si esto lo venimos haciendo hace tanto, repartimos así, esa falta de formalidad que a veces tienen las empresas familiares, que tienen problemas, que generan conflictos de todo tipo. Bueno, hay que cambiar la mentalidad, hay que decir, y hay que ver cómo otras empresas familiares solucionaron el problema, porque las empresas familiares son un caso testigo de muchísimos problemas que existen en la sucesión, en el manejo de los fondos, en la asignación de responsabilidades. Bueno, ese es un caso. Entonces uno puede decir, bueno, tenemos que cambiar. Entonces ese cambio de paradigma, cambio de mentalidad, es la primera ventaja que yo tengo del benchmarking. Miren cómo ellos están trabajando y también son empresas familiares. Miren cómo ellos, y señalás y mirás a una empresa que sea exitosa en tu sector o de otro, y si ellos han cambiado. En el segundo lugar, y está muy relacionado con esto, es justamente la cultura del cambio, que vos atravesás la organización con esa cultura del cambio, como decíamos, porque justamente mantenés a la organización en un sistema de aprendizaje continuo, porque te das cuenta que si no evolucionás, cambiás, y el futuro es incierto, más ahora.
Entonces tenés que incorporar, generar valores empresariales, que todos los miembros de la organización estén involucrados en este cambio. Y todo eso sabés que tiene que ver con con más productividad, con optimización, con una serie de resultados importantes. Y esto tiene que ver con la tercera ventaja. Entonces, cambio de paradigma, cambio de mentalidad. Cultura del cambio de toda la organización y de todos los miembros de la organización. Sería el segundo punto. El tercero tiene que ver justamente con la motivación que generás. La tercera ventaja es que motivás a todos los miembros de la organización, que es un gran problema la desmotivación. Empleados cansados, empleados que no ascienden, que no tenés problemas salariales, que no encontrás tu razón de ser, que te querés ir pero a lo mejor no podés. Entonces, esa aplicación de muchos esfuerzos para que una empresa se motive, cambie, se modifique sus paradigmas, pueda alcanzar otro nivel de productividad, aprovechar mejor, digámoslo, y tener más posicionamiento, eso va a redundar en beneficio de todos. Eso tiene que ver. Ahora, para que eso funcione bien, todo lo que estamos diciendo, aparece una cuarta ventaja, que es lo que se denomina generar una cultura de la cooperación. Generar una cultura de la cooperación. Porque muchas veces el benchmarking es una práctica que permite ver a las empresas similares como una oportunidad de aprendizaje. Es decir, empresas que están en mi sector industrial o en mi sector de negocio. Yo generalmente los veo como rivales, como competidores. En este caso, yo también lo puedo ver como elementos que me están enseñando, organizaciones que me están enseñando, aunque sean mejores que nosotros. Antes tenía una resistencia a ver a los que estaban mejor que yo. Y más participación en el mercado, mejor desempeño, más venta, en todos los indicadores mejores que nosotros. Esto se dice que genera una cultura de cooperación interempresaria, porque yo los empiezo a ver como modelos a seguir, por lo menos en algunos temas. Por supuesto no los voy a copiar, pero sí puedo implementar algunas prácticas, algunos procedimientos, algunos procesos. Entonces lo tengo como modelos, y eso funciona. Cambiar hacia una cultura de cooperación interempresaria. Relacionado con esto, en todo caso, está lo que también hay un punto que ustedes dirán, bueno, no, es paradójico con lo que está diciendo, o no es totalmente, digamos, ¿por qué lo digo? No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor han escuchado hablar de un pensador militar chino del siglo V a.C., Sun Tzu, que escribió un libro que se llama El arte de la guerra, y hoy se lo está aplicando muchísimo para negocios y para transformar empresas o personas o empresas en líderes. Es muy interesante el arte de la guerra. Y él lo que sostenía Sun Tzu es que yo tengo que conocer mi situación en un contexto, tengo que entender dónde estoy parado, y tengo que conocer quiénes son mis rivales, y cuál es mi situación en relación a los rivales, a mi enemigo, digamos, entre comillas. Esa comparación con los competidores, que tengo que conocerlos, pero también obligatoriamente me tengo que conocer mejor también a mí mismo. ¿Qué tengo de fortaleza? ¿Qué tengo de habilidades? Todo aplicar esa matriz FODA que dice Porter. ¿Qué oportunidades puedo tener? ¿Qué amenazas se me pueden presentar? ¿Cómo es mi relación con los proveedores? Todos esos elementos de fortaleza y habilidades me hacen conocerme mejor. Me hacen conocer mejor el contexto, pero a su vez me permite ver cuál es la relación con esos competidores y conocerlos mejor a ellos también. Entonces este proceso de benchmarking me ayuda a conocer mejor a los otros. Y es un poco lo que dice Sun Tzu. Si vos conocés a tu rival y te conocés a vos mismo, ya tenés el 50% de la batalla ganada. Eso es lo que dice Sun Tzu. En definitiva, me da una visión mucho más clara de dónde me encuentro. Dónde está mi compañía, dónde está mi organización, cómo es las características de mi sector de negocios, dónde estoy posicionado, como decía Ricardo recién, qué nichos puedo encontrar, qué brechas, qué márgenes de maniobra tengo, con quién puedo hacer una alianza estratégica y con quién no. Y eso me influye hasta incluso en estrategias funcionales para los distintos departamentos. Por ejemplo, puedo implementar lo que se llama ahora un marketing de guerrilla. A lo mejor me uno a otro para atacar a un tercero. Bueno, todo eso, que fue pensado por una serie de autores, All Rice, Jack Truth, en las distintas estrategias de marketing, yo puedo incluso poder tener alianzas, poder buscar aliados, buscar saber a dónde tengo que atacar, y eso lo puedo pensar en función de justamente si conozco la competencia y me conozco a mí mismo.
Y por último, todo esto se dice que en definitiva hay una eficacia económica detrás de todo esto y una ventaja muy importante. Porque muchas veces no son cosas muy difíciles de lograr el tema del benchmarking. A lo mejor no es una cuestión terriblemente compleja que tengo que... A veces es simplemente cambiar la orientación de la mirada. A veces decir, ¿y por qué no esto? Como hicieron los de Xerox. Imagínense sacar información de una empresa que trabajaba en el tema de pesca y vida salvaje y vida, ¿cómo se dice? De pronto es cambiar la lógica de la visión, del paradigma, de la concepción que tengo yo. Y entonces digo que no es tan difícil. Ahora, también se plantea que hay desventajas en relación a esto. A ver, ¿qué desventajas podemos encontrar? Díganmelo ustedes. ¿Alguna? Díganme alguna desventaja. No podemos sacar ventaja competitiva por compartir algunas herramientas, me imagino. A ver cómo es eso. A ver, profundizame un poquito la idea. ¿Cómo te parece? A ver, no sé, suponiendo que tengo una empresa que tiene cierta maquinaria que le permite ser óptima, con Sí. el benchmarking yo le podría decir que estoy usando Sí. tal máquina, entonces mi competidor podría como usarla también. Ahí Ajá. como que disminuiría mi ventaja porque él también la usa. Bueno, siempre tenés una ventaja monopólica cuando tenés, por así decir, ventaja tecnológica. Eso está asociado a una especie de ventaja que vos tenés en la producción, en la optimización, pero sabés que vos tarde o temprano alguien o te va a copiar o te va a tener lo mismo que Claro. vos. Sí, pero El sería tema una es- ventaja sana, claro. Claro, Sería una- claro, hay una ventaja que sana. Lo que pasa Tal es que vez- por ahí te podés posicionar también a nivel de Tal vez, marca. Gustavo, Sí, este comentario sirva. Los franceses tienen un serio problema en la industria del perfume, porque ellos sacan un aroma nuevo, no sé, la Vie Belle, Chanel, Lancôme, cualquiera de los grandes perfumeros, sale con un producto al mercado y saben que aproximadamente en 5 meses, medio año, los chinos sacan la fragancia alternativa, que tiene menos persistencia que el original, pero huele exactamente igual. Y en el lapso de no más de 2 años, logran incluso sintetizar por ingeniería reversa la molécula, que sale la décima parte del precio del producto que venden los franceses. Eso es algo como lo que dice Álvaro, que aun cuando vos no abras la puerta para revelar tu secreto industrial, siempre es posible que te lo copien. Y la respuesta a eso, en el sector de ingeniería francés del perfume, es innovar constantemente e imponer las marcas. Benetton Claro, lo hace también. Benetton dice, estos son los colores que van a ver esta temporada. Claro, sería como una competencia sana que se va haciendo, porque que te copien te incentiva a ir innovándote constantemente. Esa presión que dice Gustavo, ahí se nota, pero fuertemente. No, aparte tengan en cuenta una cosa que todos los economistas industriales y la gente de estrategias industriales lo ha sostenido siempre, y Porter, por supuesto, sostienen que vos, para que el sector tuyo sea muy competitivo, para que tu sector sea muy competitivo a nivel internacional, tiene que tener una alta intensidad y rivalidad local, por así decirlo, regional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gastronomía francesa es la más conocida en el mundo y la que tiene mayor glamour y la que tiene mayor nivel, así decir, es gastronomía francesa, lo más sofisticado que hay? Porque justamente hay toda una especie, por así decir, de clusterización industrial, de agrupamiento de empresas de alto nivel, de revistas, de programas de televisión, de gastronomía, de especialistas que tienen no sé cuántas medallitas a las estrellas Michelin, que no casualmente es francés. Es decir, todas esas cuestiones tienen que ver con que hay una especie de opinión pública que se forma, donde hay mucha demanda y de gente que conoce mucho de un tema. Pero esa rivalidad
da justamente de empresas y de gente y que saben, que opinan. Fíjense que pongámoslo en otro ejemplo. Eso genera, según todos estos autores, es lo que genera el éxito de un sector. Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, en términos de fútbol en Argentina. Existe Boca, pero porque existe River. Y porque existe un montón de clubes de segundo o del mismo nivel que están compitiendo permanentemente. Esa intensidad, esa rivalidad tan extrema hace que en definitiva sea mejor todo. Si no hay una rivalidad, hay una pérdida de la capacidad competitiva del sector. Eso es así. Ahora, vamos a los problemas. Imaginemos 2 o 3 problemas más. Profe, un problema no podría ser que me esté fijando demasiado en la competencia. Exactamente, Lucas. Ese es uno de los grandes problemas que es como si vos como profesional te estás fijando en otro ingeniero, cómo está haciendo, está bien. Una cosa es emularlo, decir, uy, este tipo realmente, este profesor que tuve, o este ingeniero que conozco, o este chico realmente, realmente hace muy bien las cosas. Y otra cosa, como decís vos, es perder la identidad. A nivel empresarial pasa lo mismo. Justamente se menciona que el riesgo de perder la identidad empresarial, donde vos ya no sabés cuál es lo que se dice el core business, el corazón de tu negocio, y ya lo perdés, o la forma de trabajar, o tu cultura, o tu identidad, perdés la forma porque estás fijándote permanentemente en otras prácticas. Y entonces eso puede ser que vos también, cuando en vez de adaptar algo, un proceso, un procedimiento, estás copiando directamente. Es lo que decís vos, eso genera, es un problemón eso. Entonces, la idea es que vos tenés que mejorar, tenés que optimizar, tenés que todo, pero siempre manteniendo tu identidad, siempre tenés que pensar en tu cultura, aquellas idiosincrasias que tiene tu organización y la imagen que tiene. Eso no lo tenés que perder. Está buenísimo eso que has dicho. Entonces, otro elemento, a ver, chicos. Que de repente avance todo tan rápido por empezar a querer innovar que no demos abasto y no podamos lograr cumplir con las expectativas. Perfecto, y eso genera el problema que mencionábamos recién, que vos tenés una sensación de fracaso, una sensación de que nunca vas a llegar, que nunca estás a la altura de lo que te exige el mercado, que tu organización en definitiva falla, que nunca vas a hacer algo parecido. Fíjense cómo van saliendo las cosas con sentido común, van saliendo justamente los problemas que te puede generar la aplicación la mala aplicación de un benchmarking o una mala concepción del benchmarking. De este proceso, tendría que ser un proceso de mejorar, no de tirarte abajo. Yo agregaría una cosita más que también saltó, no me acuerdo de quién lo había mencionado. Profe, ¿no puede ser también de los clientes? Porque, a ver, muchas veces, viéndolo en los equipos de fútbol, muchas veces en Independiente, que ha sido históricamente un equipo que juega bien al fútbol, qué sé yo, les quieren cambiar la metodología de juego y al hincha, al fanático no le gusta, no le satisface, pero capaz que es más competitivo. O sea, capaz que es más competitivo. Sí, pero ya no es el equipo, digamos. Así claro, que vos estás diciendo tiene mucho que ver con lo mismo que tiene que ver con la pérdida de identidad empresarial, la idiosincrasia, tu cultura, tu forma de ser. Es como si vos, Lucas, a lo mejor tenés tales características como persona y como profesional. No sé, a lo mejor sos más reflexivo, y vos ya sabés que vas a tener una determinada práctica profesional porque a lo mejor te gusta, no sé, como le gusta a Ricardo, me gusta a mí, más del punto de vista del estudio, la reflexión, escribir, proyectos de investigación, y vos ya sabés que tenés esa tendencia, que tiene que ver con una vocación científica, que tiene que ver con un gusto por lo académico. Y entonces, viste, a lo mejor si estás en el día a día apagando incendios todo el día en una organización, no es que no lo puedes hacer, pero vas a perder aquello que es lo más propio tuyo. Lo mismo pasa, como decís vos, con este club, y pierde su bandera, su forma de ser, su forma de entender el deporte, y le pones, que es como si en Boca pusiera a lo mejor a un exquisito. Y vos sabés que le gusta más a la gente de correr, otro tipo pero tiene más que ver con lo que dije antes, entonces no es una diferencia más. No, tiene mucho que ver con lo que decís vos, la pérdida de identidad. Claro. Yo le agregaría eso,
Porque vos fíjate, en el problema de la identidad es muy importante hoy en día desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista psicológico, porque la identidad no es solamente como vos te ves a vos mismo, sino además cómo los demás te ven a vos. Claro. Y entonces con las organizaciones pasa lo mismo. Si vos ya estableciste una forma de comportarte, una serie de desempeños, ciertas prácticas, y de pronto, bueno, no sé, cambiaste completamente y sí, hiciste un marketing mucho más loco, campañas promocionales mucho más friki, mucho más esto, bueno, sí, muy rupturista, muy vanguardista, sí, pero no tiene que ver con tu estilo a lo mejor más tradicional de organización. Claro. Sí. A lo mejor en otra organización sería fantástico. Y acá hay que tener en cuenta lo que decíamos recién, lo que decía Sun Tzu. Tenés que conocerte. A nivel personal, a nivel organización, tenés que conocerte. Y tenés que conocer a los competidores y a los rivales. Y las características del sector también. Entonces fíjense que empiezan a aparecer muchas cosas. Ahora hay un punto que estaba dando vuelta, que me parece que hay que retraerlo de nuevo. Y es el tema de que habíamos dicho, bueno, que no es tan difícil, que a veces no implica tantos, pero implica gastos. Implica a veces una inversión mínima, gasto que puede ser visto como un costo, pero a veces tengo que hacer certificaciones, o tengo que incorporar tecnología, o tengo que incorporar gente joven, no sé, de algún área, no sé, un ingeniero que me maneje mejor esto, y yo lo veo como un gasto. Entonces, el problema es ahí, es cambiar esa cultura de pensar que una inversión es